¿Qué? Por atrás, por atrás. Por acá, por favor. No, o sea, ¿qué? Por atrás de la por cámara. atrás. Gracias. Tema dijimos 8. 8. Ay, no se cabía. Tema 8, Teotihuacán. Fíjense, esta es una palabra náhuatl. ¿Qué nos dice que Teotihuacán, la cultura del preclásico y del clásico, sea náhuatl? Coincide con los olmecas esa explicación de que Teotihuacán sea una palabra náhuatl. Por lo que habían dicho los aztecas, ¿no? O bueno, otras culturas que tenían registro sobre ellos. Bien, es otra cultura de la que no tenemos registro. Y los primeros en encontrar estos templos abandonados son los... ¿Quiénes? ¿Aztecas? Bien. Cuando los... ¿Recuerdan que los aztecas hacen una peregrinación de 200 años? ¿Se acuerdan que el día de ayer dijimos que los aztecas tuvieron que buscar durante 200 años la tierra prometida, la cual les fue anunciada por Huitzilopochtli? Sí. Pues los mexicas, antes de convertirse en mexicas, los aztecas hacen una peregrinación que dura varias generaciones, que pasa por todo el territorio entre Nayarit y la Ciudad de México. Y conocen durante esa peregrinación muchos lugares pues, emblemáticos del centro del país, como Chapultepec, Ecatepec, Cuautitlán, el lago de Texcoco, pero también este lugar, Teotihuacán. Entonces, para cuando los mexicas pasan en el año cerca del siglo XIII, Teotihuacán ya está abandonada. No, entonces. ¿Se sabe por qué se abandonó? No. Se deduce, no se tiene certeza. ¿Por qué se abandonó? La última vez que fui dijeron que había en las pirámides habían dioses que no eran, se supone, de los teotihuacanos. Okay. Eran dioses de otras cosas. No me acuerdo qué Sí, culturas eran. una de las principales culturas que llegó a Teotihuacán fue la Huihuilca, que después de la explosión la erupción del volcán del Chitle, algunos sobrevivientes migraron hacia Teotihuacán y de hecho trajeron consigo su religión. Bien. Varios dioses. Es que te estaban diciendo que había dioses en las pirámides que no eran de Teotihuacán, pero no me acuerdo qué eran dioses, qué dioses eran, pero supone que eran varios. Bien, ¿recuerdan cuáles eran los dos dioses principales de Teotihuacán? Ahora vamos a practicar. Tlaloc. Muy bien, Tlaloc. ¿Y ¿Y el otro? Quetzalcóatl. Está muy larga la palabra para decirla en lenguaje de señas. Quetzalcóatl. ¿Por qué le dicen lenguaje y eso no? Pero para que practiquen, Cuesta mucho trabajo. estén ustedes cuando llegue, dentro de 8 días, puedan ustedes estar con todo hablándole bien. Fíjense, primera idea. Hacia el siglo XIII, los mexicas descubren, entre comillas, ¿verdad? Pasan por las ruinas de Teotihuacán. Entonces eso abre pie para una leyenda. Ellos se tienen que explicar cuál es el origen de esa civilización, de esa Sí, ciudad. yo te dije que iba a decir lo mismo, que era una leyenda de Teotihuacán, así. ¿Cómo? La leyenda de Teotihuacán, así. Exacto, sí, esa es básica, ¿no? En el Museo de Antropología y en la clase de Historia, la leyenda de la nación de Teotihuacán no puede faltar. Y seguro todos la conocen. Cuando los mexicas pasan por ahí, pues obviamente se hacen muchas preguntas, porque los sacerdotes mexicas tienen que explicar a su gente cómo es que alguien pudo construir un basamento, una ciudad, una traza tan imponente como Teotihuacán. Entonces los sacerdotes hacen toda una leyenda, ¿no? Todo lo que vamos a decir ahorita es la leyenda del origen de Teotihuacán, pero no es la leyenda que los teotihuacanos creían, sino es la que se explicaron los mexicas cuando pasaron por ahí. Que es que esta leyenda no corresponde a la cosmovisión de los teotihuacanos.
Los teotihuacanos no creían en los dioses que vamos a mencionar ahorita, ni en los ciclos solares, sino que es lo que los mexicas explicaron a partir de su propia cosmovisión. ¿Sí queda esto claro? Es como si los españoles llegaran y hubieran encontrado en Mesoamérica las pirámides, ciudades prehispánicas abandonadas. Y dijeron, es que por aquí pasó Jesús y le dijo a Mateo, construye un edificio. ¿Sale? O sea, personajes de la cosmovisión de los que llegan, no de los que las construyeron. ¿Bien hasta aquí? ¿Cuál fue el primer país en hablar de Jesús? ¿El primer país en qué? En hablar de Jesús. Pues, no país, pero imperio. ¿Dónde? Roma. El primero. ¿Mandé? ¿El que lo inventó? ¿El qué? ¿El que lo inventó? Pues es que, según la historia, Sí existió, ¿no? Se supone que estaba ahí Jesús. según la historia bíblica, historia, Jesús vive dentro del Imperio Romano. Y, según esa misma historia, los romanos lo crucifican. Ah, Y ahora, según la historia que ¿Sabes? tenemos Yo creo documentada, que... Roma es el primer lugar en volverse cristiano oficialmente, que se permea de la religión. Sí. Yo creo que, pues, o sea, era un loco que fue y dijo que Jesús y curando ciegos. ¿Sí? Pues de haber existido, como lo mencionan, debió haber sido una persona muy peculiar para su época, por lo menos muy peculiar, que llamó mucho la atención. Fíjense, vamos a volver ahora a los dioses politeístas. Abandonemos al dios monoteísta judeocristiano y vamos a los dioses politeístas. ¿Quién es? Hay una figura. ¿Eres cristiano, Osvaldo? O sea, ¿no escuchas reggaetón? No. Bueno, luego hablamos de religiones. Bueno, no, ahorita vamos a hablar de religiones, pero no las de ustedes. No hablemos de religiones, Fíjense, había una leyenda que decía, para los mexicas, acuérdense, esto es mexica, que decía que el sol moría y volvía a nacer después de mucho tiempo. Pero sí se muere, pero no vuelve a nacer. ¿Cómo? Sí se muere, pero no vuelve a nacer. Sí, de hecho sí se va a morir, pero no va a volver a nacer. Los mexicas creían que habían existido 4 soles a lo largo de la historia del planeta. Los mexicas decían, ha habido 4 soles. Y el lugar donde ellos llegan, que es Teotihuacán, fue el escenario donde nació el 5.º sol, que es en el que vivimos nosotros. Según los mexicas, el primer sol nació y murió y tenía la forma del jaguar. Esto es un jaguar, no me moleste. Pero es que lo hago como glifo prehispánico. Parece una solita. Luego, el segundo sol fue el sol de lluvia. Luego, el tercer sol fue el sol de fuego. El cuarto sol fue el sol de viento. Y el quinto sol va a ser el sol que tenemos nosotros, que es el sol de movimiento. Si ustedes revisan las monedas mexicanas, todas las monedas representan una parte del calendario azteca, de la piedra de los soles. La moneda de 10 representa el disco central, luego la moneda de 2 pesos el primer anillo, la moneda de a peso el segundo anillo y la moneda de 5 el tercer anillo. Lo hubieran hecho al revés, para que si las pusieras una encima de otras estuviera. Lo que pasa es que les hicieron así para que la gente no las portara y armara sus propios calendarios, sus propias piedras del sol, porque lo hubieran hecho, porque así es la gente de ociosa. Yo lo intenté. ¿Qué? Deshacer las monedas y tratar de armar un... No se puede. Eso lo vamos a ver a detalle, la piedra de los soles, cuando veamos a los mexicas. Vamos a deshacer la piedra, bueno, no, la piedra. Vamos a deshacer una imagen de la piedra y armar un calendario azteca, una piedra de los soles para entenderlo. Aquí está mi calendario. ¿Con cuánto? Con 18 pesitos, ¿no? Me faltan las 10. ¿Qué día Aquí tienes 8 nada más. Entonces, cuando este cuarto sol muere, cuando muere el cuarto sol, se reúnen los dioses
en un lugar donde supuestamente se va a dar el nacimiento. Dicen que ahí llegan muchos dioses, superan muchas pruebas y que al final quedan dos hombres, dos Sí, dioses. sí, me acuerdo. Que uno fuera luna y el otro el sol. Sí, pero no spoilees porque la historia está... Pues todos te la sabemos, ¿no? No me la sabía. ¿Cómo se llama este? El que es humilde. No me acuerdo, pero se convierte en el sol. Nanahuatzin. Nanahuatzin, dicen, es un dios humilde, pobre, que no tiene mucho aditamento, lujos. Es chido. Y luego llega Es un cholo. Tepuzistecatl, que ya es Cortote, chido. poderoso, pero además de poderoso, rico, y además de rico, presumido, ¿no? O por lo menos Eso es lo que dice. un dios que se confiaba mucho en sus poderes. No me Este era Tepuzistecatl. Supuestamente, según los mexicas, llega la última prueba. Y la última prueba consistía en construir un templo para la adoración de los soles. ¿Se tenía que aventar o Todavía no. Esta prueba tienen una noche, no me pregunten cómo contaron una noche que no había sol, pero tenían una noche para construir un templo. Nanahuatzin construyó un templo, pues estaba bonito, estaba curioso su templo, pero no tenía lujos, ni grandeza, ni monumentalidad como el que construye Tepuzistecatl. Que pues sí, ya saben adornado como era él, pero construye. sí, bueno, pensando bien, o sea, en una noche sí se pasaba que el sol. Bueno, acuérdense que es una leyenda de tipo fundacional religiosa. Entonces, démosle chance, ¿no? Démosle chances a los mexicas. Por supuesto, pues no hay discusión, la prueba la gana Tepuzistecatl. Y le dicen, muy bien, ahora sí se ganó el premio. Y el premio consistió en convertirse en el próximo sol. Y para eso los dioses Tenía que aventarlo al fuego. él se tenía que aventar. Encienden el fuego para que su cuerpo se consume y se convierta en sol. Tepuzistecatl, por supuesto, No quería. dice, ay, qué honor, me voy a aventar al fuego. Sí me aviento. No me da miedo. Y lo piensa mucho, se tarda mucho, duda, dicen que corre y cuando va llegando al fuego se detiene, le da miedo la muerte. Entonces los dioses empiezan a ver que hay temor, que hay dudas en su corazón. Y los dioses comienzan a pensar que tal vez no sea digno de convertirse en el nuevo sol. Por ello, pues voltean a ver a Nanahuatzin, quien sin pensarlo, 2 veces, se arroja al fuego. Y al arrojarse Nanahuatzin al fuego, su cuerpo pues obviamente se quema y empieza a degradarse, se hace cenizas, y de las cenizas emerge un sol. Emerge Qué un sol, mágico. un astro brillante, como el sol que conocemos, brillante que iluminó toda la oscuridad del lugar, majestuoso y al que se le iban a ofrendar todo tipo de sacrificios. Y Tepuzistecatl, con la envidia que lo corría, dice, ¿y yo por qué no? Y se avienta al fuego también. Dice, si él se convirtió en ese sol, yo me voy a convertir en uno más bonito, porque soy más bonito que él, más poderoso. Se convirtió en un sol al principio y luego se apagó. Se avienta y se convierte en otro sol. Y los dioses dicen, sí, pero los soles sí, porque los polos están sufriendo con uno. Si hay mucho calor con un sol, 2 son demasiados. Y entonces, uno de los dioses que observaba, un dios viejo y sabio, Zeus. no, No, griego, ¿no? no, viejo, Ay, yo sí griego. no ves que le saqué la competencia, por favor, porque ese es de otro canal. Este dios viejo y sabio, agarró ¿un qué? Un conejo Uy, cierto, el conejo en la luna. y se lo avienta al segundo sol, apagando con ello su brillo y haciendo que este segundo sol se convierta en un cuerpo celeste opaco que solo brilla con la luz del primer sol. Toda esta leyenda, que seguro tuvo
peyote alrededor de los sacerdotes, la inventan los mexicas para explicarse cómo dos grandes templos fueron construidos y no fueron construidos por hombres. No, los hombres no pueden construir algo así. Yo Son los creo que dioses. el del sol es más grande que el de la luna. Ah, claro, entonces lo que faltaba, la pirámide o el basamento de Nanahuatzin queda para la adoración de Tecucistecat y la pirámide que construyó Tecucistecat queda para la adoración de Nanahuatzin, es decir, el sol y la luna. Obviamente los teotihuacanos nos dijeron, vamos a construir una pirámide del sol y una de la luna, o sí, pero no lo sabemos. Es que quién sabe, o sea, porque no conocemos. No hay traducción todavía de la poca escritura que hay de los teotihuacanos. Sí. Luego aprendí en casa, cuando en lo que empezaba la clase, o sea, el internet entre una clase y la otra, contaban así como que leyendas pues como de los prehispánicos, ¿no? Y todo eso. Y una vez contaban de que no me acuerdo lo que se llaman, o sea, no eras unos de esos que decían que el peyote era su religión, y no sé qué, y que el peyote era sagrado. Es que el peyote como un elemento alucinógeno, psicotrópico, estaba reservado para los sacerdotes, porque decían que con él se comunicaban con los dioses. Y pues sí, ¿no? Obviamente pues veías lo que querías con peyote. Entonces, como ellos se sentían los únicos con derecho a tener contacto con los dioses, pues ellos Eran los únicos que solo tomaban nosotros, peyote. nadie más tiene derecho. Bien, ahora sí, esta es la leyenda religiosa de los, ni siquiera los teotihuacanos, sino de los mexicas que conocieron los ruinas teotihuacanas. ¿Todas con esta leyenda? No. Va. Entonces, si ustedes van a copiar la historieta, copien las viñetas, copien el texto y después ilustran, o si van a copiar solamente el apunte, entonces hay que hacer aquí un pequeño paréntesis para narrar esta escena. Y lo voy a hacer acá porque no me queda mucho espacio. Los mexicas se explican. Yo lo voy a intentar, profe, pero no me ¿Para acuerdo si qué me queda amigos? Bien, nada más decir que los mexicas explican la existencia de Teotihuacán con una leyenda o en una leyenda religiosa. ¿Dudas hasta aquí? No. Bien, vamos a la que sigue. Ahora sí, vamos a ver cómo es que surgen los teotihuacanos. Y ojo, como los olmecas, no hay registro histórico, no sabemos quién fue el primer gobernante de Teotihuacán, en qué año se fundó la ciudad, en honor a quién, cuáles fueron las motivaciones. Lo que sabemos es que el esplendor de la ciudad se da entre los siglos segundo, el siglo segundo y el sexto de nuestra era. Es decir, hacia el año 1300, perdón, el año 1100 y el año 100 y el año 500 aproximadamente. ¿Y a qué nos referimos con el esplendor de Teotihuacán? Bueno, todos sabemos que Teotihuacán es una ciudad de las que se conservan, de las más grandes que existen. De hecho, creo que había falsamiento, bueno, ¿Sí? algo que decía o afirmaba que existía comercio entre Teotihuacán y la cultura maya y la cultura zapoteca. Exacto. Justo estamos hablando, fíjense, aunque es una cultura que parece del preclásico, ¿de qué época es? ¿El clásico? El clásico. El clásico empieza en el año 200. Ajá, sí, cierto. Y recuerden que el clásico es un periodo de esplendor artístico, cultural, pero también comercial. Entonces Teotihuacán
era una ciudad que tenía cerca de 20 kilómetros cuadrados, nada más en su estructura, o sea, nada más en su parte gubernamental. Aparte, se tenían las partes o las zonas de residencias, que esas ya eran casas o construcciones que no se conservan por la naturaleza de sus materiales. Zonas de cultivo, zonas rituales de cementerio, pero también se cree que Teotihuacán era una ciudad con actividad comercial, con vida, incluso en la noche. Perdón, profesor, por favor, Sí. nada más para preguntarle si a alguien les falta el libro de historia. ¿Todos están completos? No, a mí me falta el libro de historia. ¿A ti? Seguro porque ya los van a confirmar. Si lo recibieron. Nada más dos. A mí me falta. ¿Ustedes dos? Ok, ¿sí me los prestas? Porque para que vayan a... Sí, pues vayan. Vayan por él. Por acá. Bien. Les decía, con actividad nocturna, quiere decir que las personas que vivían en Teotihuacán pues tenían actividades de día y de noche, y la ciudad tenía que ser alumbrada. La ciudad tenía un alumbrado nocturno que obviamente pues no era con luces incandescentes ni con electricidad, sino era con antorchas. Pero de ahí saltamos a la actividad de Teotihuacán, que era muy común, y como bien dicen, existieron restos, o existen mejor dicho restos, que aseguran que había intercambios comerciales entre ciudades mayas, con toda la, digamos, la lejanía que había entre las ciudades mayas, sobre todo de la ciudad que mencionan, que los teotihuacanos tenían intercambio comercial entre ellos mismos, o que ese era sitio de intercambio con culturas como Tikal. ¿Tikal dónde se encuentra? ¿Dónde? No te entendí. No, es que no escuché. Ah, Tikal. Tikal es una ciudad maya. Picar. ¿Cómo? ¿Cómo se Tikal. escribe? Como se escucha, pero con K. Picar. Tikal. A ver. Picael. Tikal. No. ¿Con B? T-I-C. Ah, no, perdón. K-A-L. Tikal. Picar. Por eso le digo picar. Es que yo te entendí, Tikal. Es que los cubrebocas no nos ayudan en nada para entendernos. Fíjense, una ciudad comercial Eso es picar. ¿de dónde está? ¿Están googleando? Picar es una zona arqueológica, ¿no? ¿De dónde? Ni idea, ¿no? ¿En qué lugar se encuentra? Acrópolis, norte, centro. Búscale en mapas. Por eso, porque nos ayuda a picar. O aleja tu mapa. Se van a sorprender de saber que Tikal no está en México. ¿No está en el norte de Guatemala? Está en Guatemala. Bueno, sí, o sea. Exacto. Tikal está en Guatemala. Entonces, si ustedes piensan en todas las regiones que tuvieron contacto con Teotihuacán, en tiempos donde, ¿cómo te transportabas? A pie. Corriendo. A caballo. No, nosotros no éramos caballos. Bien, no había ninguna bestia que se pudiera montar, ni burro, ni caballo, ni Entonces, ¿cómo íbamos? ¿Caminando? caminando. O, en el caso de los mayas,
pues usaban toda la zona del Caribe para navegar y bordear, entrar por Veracruz y de ahí ya a pie hacia Teotihuacán. Pero por ejemplo, los zapotecas sí lo hacen a pie. Bueno, ellos estaban más cerca, ¿no? Bueno, sí, pero si te digo, han caminado del Estado de México a Oaxaca, si te vas en coche, te haces 15 horas. Si te vas caminando, A te ver. vas en vía. Ahí que tienen Google Maps. ¿Cuánto te haces caminar de Monte Albán a Teotihuacán? Una semana. Monte Albán en Oaxaca. Ah, sí, yo fui allí, está bonito, está chido. ¿Fuiste a Monte Albán? Sí. ¿Cómo nos describirías Monte Albán? ¿A dónde vivo? ¿De Monte Albán? Parecido a Teotihuacán. A Teotihuacán. Sí, bueno, creo que aquí tiene, igual es muy religioso, tiene muchos basamentos para cultos y de religión. ¿Y sobre qué está construido Monte Albán? Una montaña, creo. ¿Una qué? Una montaña. Exacto, sobre una montaña. Bueno, si te dicen que son 7 horas con 9 minutos, ¿Caminando? en coche. Ah. En coche. Caminando. Medir distancia. Bien, entonces vamos a poner en la siguiente viñeta o en el siguiente punto de su apunte. Hasta me dice que inicie, ¿no? Tuvieron contacto. Arriba te dice si quieres irte en transporte público, en bicicleta o a pie. Tuvieron contacto con mayas. Zapotecas. En algún punto con los toltecas. Es una ciudad más conservada, pero no sabemos casi nada de ella. Adelante. Por aquí. Gracias. Y en algún punto con los olmecas muy al inicio. Entonces no supimos cuándo te haces de Monte Albán a... ¿Qué? No, espérense. De Monte Albán en Oaxaca hasta Teotihuacán. Ah. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿El contacto comercial que se tiene? Bien. ¿Qué desconocemos de los teotihuacanos? Muchas cosas. Todo. ¿Idioma? ¿Tú qué? ¿Idioma? Muy bien. Desconocemos el idioma, ¿Por qué desaparecieron? su historia. Ah, ¿En qué dioses creían? Eso no. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué me pregunta a mí? Yo le pregunto a usted. Fíjense, los estudios, ahorita vamos a hablar un poquito de la historia del descubrimiento de Teotihuacán, pero los estudios Mire, caminando nos hacemos 93 horas. sin dormir, ¿no? Sin descansar, que son como Caminando nos hacemos 4 días. Son 4 Nos días. hacemos 26 si vamos en bicicleta. Ah, pero tampoco hay bicicletas. Sí. ¿Cuántas horas? 93 horas caminando. Ah, no, pues casi. Sí, 4 días. 4 días sin dormir, ¿no? O sea, No, sin dormir. entonces imaginemos que era traslados de una semana y media, porque seguro ahí te dice que pasar por carreteras, que ya abrieron una montaña para pasar en medio de la montaña, que hay un puente para pasar por encima de un río, y en ese tiempo había que hacer caminos. 93 horas, son 4 días para ir a comerciar algo. 4 días sin dormir. O Imagínate, sea, bueno, eran como, no sé, unos 2 semanas. yo creo que una semana y media o 2 semanas para llegar, pero aparte acuérdense que no era como que fueras con tu tarjeta de crédito a comprar. no. Tenías que cargar lo que ibas a intercambiar en Teotihuacán, porque era trueque. Entonces, y tampoco había rueda como para traer arrastrando un carrito. Entonces era más tiempo. Sí, yo calcularía que esos trayectos, fíjense, vamos a dibujar aquí también. Mire, mínimo una semana, máximo como 2 semanas. Era como que tu tío se fue a Teotihuacán, que si quieres algo. Ah, sí. Todavía estás allá. Fíjense, el camene era el cargador de la época prehispánica, cargaba los productos
con una cinta en la cabeza y un bulto a la espalda. Debe ser alguien fuerte, ¿no? ¿Cómo? Alguien fuerte. Alguien fuerte y muy ligero seguramente. Entonces, ese trayecto implicaba mucho tiempo. Y esos son los zapotecas. Ya no vamos a gastarnos los datos, pero si fuera desde Tikal, seguramente sería un trayecto mucho más largo desde Tikal en Guatemala. Bien, desconocemos. Los arqueólogos nos dicen que no saben ciertas cosas. El idioma, la historia, el origen, los gobernantes, su organización, política. Lo que sabemos son deducciones, nada más. ¿Por qué no sabemos mucho de Teotihuacán? Porque ya estaba desaparecido. Exacto, pero pues hay culturas que ya habían desaparecido y que los estudios como pues, más profundos de esas culturas nos han dicho muchas cosas. No. Pero imagínense desde cuándo conocemos o desde cuándo estudiamos Teotihuacán. Pues desde ese tiempo, ¿no? ¿Cuándo los mexicanos, no los mexicas, cuándo los mexicanos nos enteramos que existían? Siglo XX. Siglo XX. ¿Qué presidente? Ese se parece a Porfirio Díaz, ¿no? Es porque intenta ser Porfirio Díaz. Es verdad, es presidente. En 1910. Camacho, Carlos Obregón. No, es Porfirio Díaz, el presidente. Pero usted dijo que no, que intentaba. O sea, de que se parece porque intenta ser. O sea, sí, el dibujito así intenta parecerse. Ah. O sea, que sí la tiene. Sí, el Yo presidente. pensaba que era un copión de Porfirio Díaz. No. Porfirio Díaz. Fíjense que después de Porfirio no ha habido ningún presidente que quiera copiarlo. Porque digamos que no le fue muy bien. ¿Fue buen presidente? ¿Usted cree que Porfirio Díaz fue un buen presidente? Sí, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? O sea, ¿Por qué? pues no sé usted qué cree, ¿por qué no cree que sea un buen presidente? Pues porque la sociedad mexicana y la economía popular, digamos que la gran mayoría de los mexicanos no conocieron ese esplendor económico que se le chulea tanto a Porfirio Díaz. Sí. O sea, hubo mucho dinero, sí, hubo ferrocarriles, sí, y los logró en 30 años. Pues. 30 años. Pero también los pobres pagaban las consecuencias. Exacto. Fíjense que ser presidente de México 30 años durante la Revolución Industrial, voy a decir una burrada, pero a lo mejor hasta yo logro lo que Porfirio Díaz logró. Porque todos los países del mundo estaban vendiéndole a México industria, productos industriales. Todos querían que México extrajera sus materias primas para llevarlas a los puertos. ¿Qué necesitaba México para extraer sus materias primas? Ferrocarriles. O sea, en tercero vamos a hablar a profundidad de Porfirio Díaz, pero yo les podría decir que lo que logró, Lo hizo venir del país. lo hizo por el contexto del mundo, porque todo el mundo lograba esas cosas en ese tiempo. Y lo malo lo pudo evitar, eso sí. Todo lo malo que hubo en su ¿Quién gobierno cree que pudo es el evitarse. mejor presidente de México hasta ahora? ¿Quién creo que es el mejor? Raúl. Benito Juárez. No, Pues, no, Cárdenas, Lázaro Cárdenas. Peña Nieto. ¿Quién? Peña Nieto. Bien, a ver, fíjense. Sí, eres el mejor. En 1910, Porfirio Díaz va a hacer la excavación. Bueno, no, durante su gobierno, el presidente Díaz ordenó limpiar la ciudad de Teotihuacán. La descubre su hijo, que era un ingeniero que por alguna razón se ganaba todos los contratos de construcción del país. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Pero el hijo de Porfirio Díaz se le encargó de construir todos los ferrocarriles, todo el país. Y cuando pasa el ferrocarril por Teotihuacán en 1906, descubren pues estos cerros cubiertos por maleza
Se dice o se cree que cuando los pueblos prehispánicos atestiguan la destrucción de las ciudades por parte de los españoles, van a cubrir con tierra los principales monumentos que los españoles todavía no conocían. Y Teotihuacán fue uno de ellos que fue cubierto por tierra y fue reservado para que no fuera destruido por los españoles. Lo descubre el hijo Porfirio Díaz Ortega, el hijo de Porfirio Díaz Mori, descubre la ciudad, lo notifica al presidente y el presidente dice: vamos a limpiarla para que para 1910, que esta patria cumple 100 años de haber iniciado su independencia, podamos mostrársela al extranjero. Entonces en 1910, junto con el Ángel de la Independencia, junto con el inicio del Palacio de Bellas Artes, el inicio del movimiento de la Revolución, que iba a ser el Palacio Legislativo, y un montón más de edificios y construcciones, Teotihuacán fue una obra del centenario de la independencia, o sea, la limpieza. ¿Quieres participar? No. Se cree que esta obra fue modificada para que Porfirio pudiera subir, que las escaleras no eran así, se las modifican para que él pueda subir. Sabemos que adoraban a quienes. Tlaloc y Quetzalcóatl. Sabemos que tienen características de los olmecas. Y que su abandono fue por dos razones: conflicto interno o ¿cuál otro pudo ser la causa? No fue invadida, no fue destruida porque se encuentra interna. Conflicto interno o agotamiento de qué? ¿Recursos? Bien. Si se abandonó, ¿a dónde cree que haya ido? Se creen que algunos fueron a Tula, Xochicalco, a las ciudades mayas, que se reparten y se adaptan a otras civilizaciones. ¿Dudas con esto? No, pero déjenme copiar. La vamos a retomar después.